Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, mis queridos alumnos de quinto de secundaria. Nuevamente nos encontramos con nuestras sesiones virtuales. Esta vez vamos a tratar un tema muy importante referente a la literatura medieval. Como habíamos visto anteriormente, en la literatura antigua Grecia y Roma, perteneciente al clasicismo, pasamos a una etapa que es la Edad Media. ¿Qué contexto histórico-cultural se presenta dentro de la literatura de la Edad Media? Vamos a empezar por lo siguiente, miren alumnos. Empecemos diciendo que la Edad Media es un periodo que abarca cerca de 11 siglos. Se extendió desde el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano en Occidente, hasta finales del siglo XV. Más específicamente, el año 476 después de Cristo, hasta el año 1453, con la caída y la toma de Constantinopla por los turcos maometanos. Ese es el periodo de inicio y fin de la Edad Media. ¿Qué es lo que primó más en este periodo? Fundamentalmente fue una etapa cristiana. ¿Por qué? Porque fue la Iglesia Católica la que primó en todo momento durante este periodo. Por eso también se le considera como la etapa oscurantista de la humanidad. ¿Por qué la etapa oscurantista de la humanidad? Porque justamente en este periodo fue la Iglesia Católica la que acaparó todos los demás aspectos, dejando que estos no surgieran. Y otro aspecto muy importante dentro de esta Edad Media es que aparece un sistema llamado el feudalismo. El feudalismo fue un sistema en el cual aparece el señor feudal. ¿Quién era el señor feudal? El señor feudal era aquel dueño de grandes extensiones de terreno. Tenía su castillo, su monasterio, y al lado de él sus llamados vasallos o súbditos, quienes tenían que obedecer las órdenes que él les impartía. Por eso se le llamaba el vasallo o súbdito, porque estaba debajo del señor feudal. Ese es en cuanto al contexto histórico-cultural en el cual aparecen los principales acontecimientos históricos culturales de este periodo. Ahora, ¿qué características principales encontramos en esta literatura medieval? Primero, aparece el latín como idioma de unificación, que generalmente era utilizado por los clérigos o los que vivían en los monasterios o conventos, ya que tenían una instrucción muy elevada, eran muy cultos y muy refinados. Paralelo a ello, existía el llamado latín vulgar, que era utilizado por la gran mayoría del pueblo, por el vulgo, por eso hay ahí la palabra latín vulgar. Y de ahí se desprenden las demás lenguas o idiomas, como el romance, el castellano, el francés, el italiano, entre otras. Aparece una poesía trovaresca que era elaborada, este tipo de poesía, por los trovadores o juglares, que eran los cantantes populares que iban de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, narrando las hazañas de los héroes que luchaban por reconquistar el suelo que había sido invadido por algún pueblo extranjero. En el caso de España, me refiero resaltaban la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, que luchó para expulsar a los moros maometanos que se encontraban invadiendo el suelo español. Otra de las características literarias muy importantes dentro de la Edad Media, tenemos que aparecen los famosos cantares de gesta. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y vamos a ampliar sobre esta característica muy importante que es los cantares de gesta, alumnos. Una tercera característica literaria es
que fue una literatura totalmente teocéntrica. ¿Qué significó que fue una literatura totalmente teocéntrica? Que teo significa Dios, céntrica, centro, que el centro de todas las cosas era Dios. Como habíamos dicho, primó el cristianismo bajo la influencia de la Iglesia Católica. Por lo tanto tuvo esa característica muy bien cimentada, el teocentrismo. Todo giraba en torno a Dios. Nada se movía, nada se hacía sin el consentimiento de los clérigos, de los monjes, de los sacerdotes, quienes eran personas que tenían facultades divinas para poder desarrollar este tipo de aspectos religiosos. Continuamos. Ahora, ¿qué manifestaciones literarias se desarrollaron en este tipo eh, de corrientes literarias durante la Edad Media? Aparecen dos oficios llamados mester. El mester de clerecía. El mester deriva del latín mysterium, que significa oficio o enseñanza. Y por lo tanto, el mester de clerecía estaba destinado al oficio o a la enseñanza de los clérigos. Se caracterizó en primer lugar por ser una poesía culta y refinada. Y por lo tanto, sus temas fueron eruditos y religiosos, es decir, de una profunda sabiduría y de un gran centrismo religioso. Quienes estaban encargados de este tipo de oficio o de mester eran los llamados clérigos o sacerdotes, quienes vivían en los monasterios o en los conventos. ¿Qué finalidad tuvieron este tipo de personajes dentro de sus obras? Tuvieron un fin didáctico y moralizador. Es decir, a la vez que enseñaban, corregían algunos usos o malas costumbres que se estaban dando en aquella época. Eso es en cuanto al mester de clerecía. Y en contraposición a este surge otro mester, llamado el mester de juglaría. ¿Qué era el mester de juglaría? Era el oficio cultivado por el juglar o un poeta del pueblo. Sus temas giraban en torno a los personajes históricos, personajes que en la vida real fueron parte del escenario y la lucha por la reconquista del suelo, en este caso español, que estaba bajo dominio de los moros maometanos. Tuvo una poesía de carácter popular porque estaba dirigida del pueblo para el pueblo, y aquí aparecen los llamados cantares de gesta en Europa, porque no solamente se desarrolló en España, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en qué otros países europeos se desarrollaron los famosos cantares de gesta. Aparece también conjuntamente con el mester de clerecía y el mester de juglaría, las famosas novelas de caballería. Las novelas de caballería fueron las primeras novelas escritas en español y narraban las hazañas desarrolladas por un héroe o por un caballero, y generalmente buscaban conocer el afán, la nobleza, el honor y la restitución de su dama, el cual habían sido muchas veces vulnerados sus derechos. Es en cuanto a las manifestaciones literarias que se desarrollaron en aquella época de la literatura medieval. Ahora vamos a ver los famosos cantares de gesta. ¿Qué son los cantares de gesta? A ver, muchachos, hasta aquí estamos haciendo un panorama rápido de lo que es la literatura medieval. Ahora, los cantares de gesta. Como habíamos dicho, los cantares de gesta son propios de la Edad Media, número 1. 2, la mayor parte de ellos son
de carácter anónimo, es decir, que no se conocían a ciencia cierta el autor o los autores correspondientes a cada una de estas obras literarias. 3, que trataban de narrar o de ensalzar las hazañas de los héroes que lucharon en el fragor de la batalla por reconquistar el suelo patrio. El primer cantar de gesta se da en Francia y se llama el Cantar de Roldán o la Canción de Rolando. Como habíamos manifestado, tuvo origen francés, tiene como protagonista principal a Rolando y narra el enfrentamiento entre los Países Vascos, es decir, entre un país español con un país franco o francés, totalmente bélico. El segundo cantar es el Cantar de los Nibelungos, que se desarrolló en España, en Alemania, es decir, de origen germánico. Su protagonista es Siegfried y Gunther, y que narra la historia de heroísmo, amor y venganza. El tercer cantar es el Cantar del Mío Cid, que es la primera obra escrita en castellano. Y el protagonista principal es Rodrigo Díaz de Vivar. Es un personaje que existió en la vida real. Rodrigo Díaz de Vivar, ¿por qué de Vivar? Porque perteneció a una villa de Vivar, por eso se le conocía como Rodrigo Díaz de Vivar. No es su apellido de Vivar, sino el lugar donde éste pertenecía. Y por su arrojo, por su valentía, por su gran desprendimiento dentro del campo de batalla, los mismos moros lo bautizaron como el Cid Campeador. El Cid Campeador es una palabra árabe, Cid Campeador, que en español o castellano significa el señor de las batallas. Miren semejante título que le dieron los moros maometanos a este señor Rodrigo Díaz de Vivar, porque vieron en él esa valentía, ese arrojo, ese empuje que él puso en la batalla por expulsar a los moros, a los árabes del suelo español. Y narra las aventuras del Miosti, del señor, como ya lo había mencionado, del Cid, y la recuperación de su honor. Es en cuanto a los cantares de gesta. En Rusia también tenemos el canto de Ingor, y en Inglaterra el cantar del rey Arturo. El cantar del rey Arturo. Esos son todos los cantares que se desarrollaron dentro de la literatura medieval. Luego aparece una dulce estilo novo, que lo vamos a ver posteriormente, con máximo representante fue Dante Alighieri, Francisco de Petrarca, con su famosa obra La Divina Comedia, que eso va a ser posteriormente motivo de la siguiente clase. Hasta aquí vamos trabajando todo lo referente a la Edad Media, alumnos, esperando que esta pequeña exposición haya sido de mucho interés y ampliación de conocimientos ya de la ficha que se les ha entregado en la clase para que la puedan desarrollar con éxito. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga. Bye, bye.